los ojos, y el cielo se abrió. No hubo tumba, no hubo descomposición, porque María no murió como nosotros. La Madre de Dios fue elevada, con cuerpo, con alma, con un secreto guardado entre los siglos y los ángeles. Los apóstoles estaban allí, pero ninguno pudo explicar lo que vio. Una luz que no quemaba, un perfume que invadió la tierra, y luego, un silencio sagrado. No fue leyenda, no fue símbolo, fue real, tan real que hasta hoy nadie se atreve a decir dónde está su cuerpo, porque no está, porque solo ella. ¿Qué había en María que hizo que el Padre no permitiera que su carne viera la corrupción? ¿Y qué ocurrió en los cielos, en el instante en que cruzó las puertas de la eternidad? Estás a punto de descubrir el secreto de la mujer que venció a la muerte sin luchar, y porque la Asunción de María fue el día en que el cielo reconoció a su verdadera reina. Capítulo 1. El último suspiro sin dolor. No fue una muerte, no fue un final, fue un suspiro. El aire se volvió lento, suave, como si el universo entero contuviera la respiración. En una humilde habitación de piedra, lejos del ruido de Roma, lejos de las plazas del mundo, María, la Madre del Salvador, cerró los ojos, y la tierra se estremeció sin ruido. No hubo gritos, no hubo lamentos, solo un silencio que no dolía, un silencio lleno de luz. Los apóstoles estaban ahí, uno a uno, habían llegado como convocados por una fuerza invisible. Nadie les escribió, nadie los llamó, pero sus corazones supieron. La reina estaba por ser coronada. Juan, el más joven, el más amado, la sostenía con ternura. Pedro rezaba sin palabras. Santiago lloraba en silencio. Nadie sabía qué decir, porque todos sabían que no presenciaban una partida, presenciaban un misterio. El rostro de María no reflejaba dolor, reflejaba plenitud, como si en ese instante, cada promesa hecha por Dios estuviera cumpliéndose sobre su carne. Ella, la Inmaculada, no conoció pecado, y por eso, su cuerpo no podía conocer corrupción. Un leve perfume comenzó a invadir la habitación. No era de este mundo. No venía de flores, ni de aceites, ni de incienso. Venía de ella, como si el cielo ya respirara desde su piel. Algunos dicen que ese aroma aún puede sentirse en ciertos santuarios. Otros lo han olido en oración profunda. Pero ese día fue real, palpable, como una brisa que hablaba sin voz. Entonces ocurrió, el suspiro, el último, y no fue triste. Fue como una respuesta, como si, al entregar su alma, María hubiera dicho sin palabras, estoy lista. Los apóstoles no se movieron. Juan sintió como el calor abandonaba su mano. Pedro cerró los ojos. Y Santiago, que siempre había temido a la muerte, sintió por primera vez que no había nada que temer. Porque María no murió. Fue dormida. Dormida por el amor eterno. Por el abrazo del Padre. Por la promesa que se cumple cuando la fe llega a su punto más alto. Cuando ya no se necesita ver, porque se ha visto todo. Y mientras su cuerpo yacía inmóvil, la habitación se llenó de algo más. Una luz. No quemaba, no enceguecía, solo revelaba. Y dentro de esa luz, una presencia. Los ángeles no cantaron, no hicieron ruido, solo bajaron, uno a uno, como si descendieran no desde el cielo físico, sino desde un plano más profundo. Rodearon su cuerpo, lo miraron, lo veneraron, porque ante ellos no estaba solo la madre del rey, estaba su reina. La reina que dijo sí sin entender, la reina que cargó al Creador, la reina que lloró al pie de la cruz sin romperse, la reina que ahora debía ser llevada, no a una tumba, sino a un trono. Juan supo que debía mirar por última vez, y lo hizo, y lo que vio no lo contó nunca, porque hay visiones que no pueden describirse, solo se conservan, solo se viven, solo se lloran en secreto, y desde ese día,
Cada vez que hablaba de ella, su voz temblaba un poco, como si aún estuviera en esa habitación, como si su corazón jamás hubiera salido de ahí. Y luego, como si el mundo no pudiera contener tanta gloria, la luz se apagó, la puerta se cerró, y todo quedó en silencio. Pero no era el silencio de la muerte, era el silencio de Dios, porque en ese instante, el cielo se abrió. Capítulo 2. El perfume que no era de esta tierra. Los apóstoles permanecieron junto al cuerpo dormido de María. Afuera, la ciudad seguía su curso. Vendedores en las calles, niños corriendo, perros ladrando a la distancia. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había detenido. No había reloj que midiera ese instante, solo la eternidad colgando en el aire. Y entonces comenzó. El perfume. No fue repentino. Fue como un rocío que brota de la nada. Un aroma que no venía de flores conocidas, ni de especias humanas. Tenía algo de incienso, pero era más dulce. Algo de mirra, pero más puro. Algo de cielo, pero hecho carne. Los apóstoles se miraron entre sí, y ninguno se atrevió a decir nada, porque sabían, ese perfume no venía de este mundo. Pedro, que había respirado el olor de los hornos de Roma, supo al instante que lo que llenaba la habitación no era fragancia, era presencia, era una señal, un testimonio invisible de que María no dejaba corrupción, que su cuerpo, preservado por gracia, no estaba sujeto a la decadencia. Juan se arrodilló, cerró los ojos, y respiró profundamente. En su corazón, entendió, ese aroma era la firma de Dios. Con el paso de las horas, el perfume no se desvanecía. Al contrario, crecía. Se deslizaba por debajo de la puerta. Salía por las rendijas. Bajaba por las escaleras. Y llegó hasta las calles. Algunos transeúntes se detuvieron. Levantaron la cabeza, como si el alma los llamara. Una mujer vendiendo aceite miró al cielo. Un niño dejó caer una jarra y no supo por qué. En los corazones de los sencillos, algo se movía. Y así, sin anunciarse, sin proclamas, el cielo tocó la tierra con una fragancia invisible. Al tercer día, cuando los apóstoles decidieron entrar nuevamente en la habitación, el perfume seguía allí. Pero ahora era más ligero, como si anunciara algo, como si dijera, lo que buscan ya no está aquí. Pedro fue el primero en mirar. La sábana estaba doblada con cuidado, como si unas manos suaves la hubieran dejado así. No había cuerpo, no había restos, solo flores, azucenas que nadie había colocado, rosas que nadie reconocía, lirios que jamás habían sido vistos en esa región, todas frescas, todas abiertas, como testigos vivos de una partida sagrada. Los apóstoles no gritaron, no discutieron, solo se inclinaron, porque comprendieron lo imposible. La tumba no fue ocupada. El cielo la había tomado. Años después, en Efeso, ancianas del pueblo aún hablaban de aquel día. Olía a cielo, decían. Y otros, más jóvenes, contaban que en ciertas noches, cuando el viento soplaba desde el monte, ese aroma volvía, como si María pasara en silencio, bendiciendo con su fragancia a los que aún esperaban. Y hasta hoy, en santuarios marianos alrededor del mundo, hay quienes afirman lo mismo, que durante una oración sincera, un rosario rezado con el corazón abierto, una vela encendida con fe, el perfume vuelve, sin explicación, sin razón científica, solo una certeza, ella estuvo aquí, porque María no dejó reliquias de su cuerpo. No hay huesos, no hay sepulcro, solo memoria y perfume. Ese aroma, tan sutil como eterno, sigue siendo su forma de decirnos, no teman. Yo no fui vencida, y ustedes tampoco lo serán. Y así, lo invisible se vuelve presencia, lo inodoro se vuelve señal, y lo humano se rinde ante el perfume de lo eterno. Capítulo 3. El silencio de los ángeles alrededor del lecho. El perfume seguía ahí,
flotando sobre todo. Entraba en los rincones, golpeaba en los espejos, llenábalos ojalá en el corazón de los apóstoles. Y entonces, entre esa fragancia misteriosa, ocurrió lo más solemne, el silencio angelical. No fue un estruendo, no hubo trompetas, no hubo alas rozando el aire. Fue un silencio que se hizo tan profundo que todo latido humano pareció retumbar en ese cuarto. Porque cuando el misterio se posa, todo lo demás deja de existir. Nadie miró hacia arriba. Nadie buscó un anillo de luz. Solo lo percibieron, una quietud que no era ausencia, sino presencia gloriosa. Algo más vivo que cualquier movimiento. Los ángeles habían llegado. María yacía en el centro, como centro de un universo pequeño. Su cuerpo, intacto, limpio, reposado, no era un objeto, sino un altar. Y los ángeles, tan humildes como soberbios, guardaban ese altar. Custodiaban el misterio. No hablaban, no se movían. Simplemente estaban, como quien acoge la ropa al cuerpo, la paz al alma, la eternidad al cuerpo que fue de carne. Pedro sintió su alma temblar. No por miedo, por asombro. Supo que estaba viendo algo que excedía su fe. Algo que no podía explicar con sermones ni leyes. Aquí ya no estamos en la tierra, pensó. Aquí se respira eternidad. Juan cerró los ojos. Sintió un calor tibio que partía del cuerpo de su madre y se expandía hacia él, hacia toda la humanidad. Sintió como si el silencio estuviera susurrando promesas, como si él mismo hubiera enviado a sus mensajeros para honrarla. El cuarto empezó a cambiar. No se movieron mesas ni varillas. No hubo levitación. No se escucharon cánticos. Pero el aire se volvió más tibio, más claro. Las sombras se hicieron pálidas, como si el espacio mismo se limpiara para preparar una ascensión. Y los ángeles seguían ahí, en círculo, en equilibrio, en reverencia, como si esperaran una orden, como si supieran que aquello no era fin, sino preámbulo. Las horas fueron cayendo, lentamente. No se contaba el tiempo en minutos, sino en respiros. Cada respiro llevaba el peso del silencio, y cada respiro el convite de la eternidad. Los apóstoles no se cansaron, no sintieron hambre, solo sintieron adoración, y el dolor humano que los había traído hasta ahí, la crucifixión de él, el sufrimiento infinito, la muerte que no se enredó en muerte, se cubrió en paz. Al despedirse de ese silencio, Pedro se atrevió a hablar. ¿Cuándo vendrán a buscarnos?, preguntó con voz casi quebrada. Los ángeles no respondieron, no se movieron, no anunciaron, solo mantuvieron su silencio. Y Juan, lleno de certeza, susurró, no vendrán por nosotros, vendrán por ella. La noche llegó sin traer oscuridad, solo un velo más suave. La luna se filtraba por la ventana, pero su luz no pegaba, no se reflejaba. Prefería guardar distancia de esa santidad encerrada. Los ángeles, uno a uno, se retiraron. No en bloque, ni todos juntos, como si cada uno hubiera hecho su reverencia personal. Se fueron sosteniendo al misterio, llevándolo consigo. Dejaron la habitación más silenciosa, más delicada, más abierta al infinito. Y cuando el último de ellos se fue, la presencia quedó, no vacía, plenamente llena. A la mañana siguiente, los apóstoles regresaron. No esperaban ver un cuerpo marchito, ni un lecho sin alma. Sabían que María ya no estaba, pero aún habían quedado rastros de lo que hubo. La cama estaba intacta. Lo único movido, doblado en orden, era el lienzo donde la habían envuelto. Todo lo demás parecía amado con cuidado sobrenatural. Pedro exhaló largo. No la vi ascender, dijo, porque no estaba en los cielos, estaba en mí. Juan rompió en llanto, no por perderla, por comprenderla, por saber que su presencia no se difuminaba con la ausencia. Y los nichos de aguja y piedra guardaron silencio. Por fin, un silencio que no era muerte, sino vida.
En los evangelios apócrifos, se habla de ese silencio de ángeles. Se menciona que el que esté atento puede aún oírlo cuando reza en soledad. Que no es eco, sino memoria. Que tan pronto entras en oración profunda, puedes sentir tu corazón guardado por esa presencia. Y en los santuarios, cuando alguien entra en la capilla de la Asunción, a veces cierra los ojos y lo nota. Una quietud que habla de eternidad. Un perfume que regresa. Un silencio que no es vacío. Para quienes creen fuerte, ya no es leyenda. Es experiencia. Una experiencia que susurra. La reina ha sido coronada. Y su reino es el amor. Porque donde los ángeles se callan, el misterio habla. Y donde los hombres temen el silencio, María ha sido bendición. Porque ese silencio fue el himno que abrieron con alas de luz. Y desde entonces, cada vez que decimos Asuncele, recordamos que la muerte fue vencida sin lucha. Fueron los ángeles los que guardaron el cuerpo que nunca murió. Capítulo 4. El instante en que el cielo se abrió. No se escuchó una explosión, ni un estruendo que rasgara el cielo. Fue más sutil, más alto que el sonido, más fino que la brisa. En el instante exacto en que la tierra terminó de despedirla, el cielo se abrió. No como se abren las nubes, no como cae la lluvia. Se abrió como una flor que ha esperado siglos para desplegarse, como una promesa que ha cumplido su tiempo. El cuerpo de María, sin corrupción, sin peso de pecado, comenzó a elevarse. No levitó como un prodigio mágico. Subió como lo hace la llama que ha encontrado su oxígeno, como el suspiro que, después de todo, regresa a su origen. Los apóstoles no vieron alas, ni rayos, pero sí vieron que el espacio se volvía más claro, como si la atmósfera misma reconociera su paso. Y en lo profundo de cada uno, una certeza callada comenzó a florecer. El cielo ya no está vacío, tiene madre. Las puertas eternas, aquellas que Adán cerró con su caída, comenzaron a abrirse, no por fuerza, sino por derecho, porque la mujer vestida de sol, coronada de estrellas, no venía como intrusa, venía como hija, venía como reina. Los coros angélicos no la recibieron con trompetas ni vítores, la recibieron de rodillas, porque ante ella, incluso los que no tienen pecado, se inclinan. No por temor, por amor, porque lo que María llevaba consigo no era solo su alma inmaculada, era nuestra carne redimida. Por primera vez en la historia eterna, un cuerpo humano entraba al cielo sin esperar la resurrección final. Y no cualquier cuerpo. El cuerpo que había sido tabernáculo. El cuerpo que había albergado a Dios. El cuerpo que fue cuna del Verbo. Mientras ella ascendía, la tierra no gritó. Guardó silencio. Un silencio lleno de gozo, lleno de expectativa. Las piedras sabían lo que ocurría. El viento, las hojas, el mar entero, todos se enmudecieron, porque el orden creado veía cumplida la más imposible de las esperanzas. Una criatura, una mujer, era llevada al trono sin pasar por el polvo de la tumba. Y en el cielo, los patriarcas se pusieron de pie. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, todos la reconocieron, porque todos habían profetizado sin saber, y al verla entrar, entendieron que ella era la promesa encarnada, la arca viva, la nueva Eva, la mujer que dijo sí donde otra dijo no. Cristo fue el primero en levantarse, no bajó por ella, porque el amor verdadero no impone. Esperó, de pie, con los brazos abiertos, como lo hizo en la cruz, como lo hace en la Eucaristía. Y cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras, no hicieron falta. Fue el encuentro de dos corazones que nunca se separaron. Él, el Hijo. Ella, la Madre. Él, la redención. Ella, la corredentora. Él, el Cordero. Ella, la Reina. Y en ese instante, el cielo se abrió. No para dejarla pasar, sino para que todos supieran que ese era su hogar.
Los ángeles la coronaron, no como un acto simbólico, no como una ceremonia poética. La coronaron porque la gloria exige ser reconocida, porque el amor que no se exalta, se pierde. Y María fue exaltada no por su poder, sino por su humildad, no por sus méritos humanos, sino por su fiat eterno. Dios exalta a los humildes, decía Jesús, y con ella cumplió su palabra. Desde entonces, el cielo tiene una reina, y no es reina por corona. Es reina porque no retiene nada para sí, porque intercede, porque acompaña, porque escucha cada lágrima y cada súplica. Cada vez que una madre llora, ella escucha. Cada vez que un hijo se pierde, ella sale a buscarlo. Cada vez que alguien dice, no puedo más, ella baja, en silencio, y levanta. Y todo empezó aquel día, aquel instante, en que el cielo, por fin, se abrió. Capítulo 5. Los apóstoles ante el sepulcro vacío. Pedro fue el primero en acercarse. Llevaba el corazón golpeado por tantas pérdidas, su maestro crucificado, hermanos perseguidos, la madre ahora partida. Pero lo que encontró al abrir la puerta del sepulcro no fue lo que esperaba. Sus pasos se hicieron lentos. Juan lo seguía de cerca, en silencio, como quien teme interrumpir algo sagrado. El sepulcro estaba vacío. No vacío como el de Cristo, que había sido violentado y sellado por temor. No con sangre, ni vendas apuradas. Este estaba limpio, puro, como si nunca hubiese albergado muerte. Y lo más asombroso, en el centro del lecho, un ramo de lirios frescos, que nadie había colocado. Pedro cayó de rodillas. No entendía, pero sentía. Sabía que ese vacío no hablaba de ausencia, sino de plenitud. Juan, al entrar, no dijo palabra. Solo respiró profundo, y el mismo perfume que llenó la casa donde María partió volvió a envolverlos. Era ella. Su presencia seguía ahí, aunque su cuerpo ya no estuviera. Los demás fueron llegando, uno a uno. Felipe, Tomás, Bartolomé. Cada uno entraba, miraba y callaba. Nadie osaba tocar nada, ni siquiera las flores. Era como si todo en ese lugar dijera, aquí no se llora, aquí se adora. Andrés fue el único que preguntó, ¿cómo puede ser esto? Pedro no respondió. No tenía respuestas, solo una certeza que le crecía en el pecho. María no fue tomada por la muerte, fue tomada por el amor. Afuera, el pueblo esperaba noticias. Algunos habían oído que la madre del maestro había partido. Otros, que los discípulos guardaban luto. Pero nadie imaginaba lo que los apóstoles estaban viendo. Nadie, salvo tal vez Juan, comprendía que lo que estaban viviendo no era un duelo, sino un testimonio eterno. Unos niños se acercaron al sepulcro, atraídos por el aroma. Uno de ellos, sin saber por qué, se hincó, y los demás lo imitaron. Así comenzó la primera devoción mariana post-Asunción, no con dogmas, sino con gestos pequeños, con corazones abiertos, con un sepulcro vacío que olía a cielo. Años después, Juan hablaría poco del acontecimiento, no por temor, sino por reverencia. Solo cuando un cristiano angustiado le preguntó por qué no había reliquias de María, él respondió con un suspiro, porque no las necesitamos. Ella está viva, en cuerpo, en alma, en gloria. Y bajaba la voz, como quien guarda un secreto que solo se revela a los humildes. El sepulcro fue sellado, no por olvido, sino por respeto. Se convirtió en lugar de oración. Algunos decían ver luces por las noches. Otros afirmaban escuchar una voz materna rezando salmos. Pero todos coincidían en lo mismo. Ahí no se sentía tristeza. Se sentía consuelo. Porque ese vacío hablaba más que 1000 sermones. Ese vacío decía que la corrupción no tocó a la que fue pura. Que la muerte no pudo con la que dijo sí hasta el final. Que el cielo no esperó el juicio, porque ya tenía una reina. Con el tiempo,
El sepulcro fue ocultado. Las persecuciones lo hicieron necesario. Pero la memoria no se apagó. Siguió viva en los cantos, en las oraciones, en las lágrimas de los que decían, ruega por nosotros. Y esa frase, tan sencilla, tan humana, bastó para mantener encendida la llama. Los siglos pasarían. El dogma tardaría en llegar, pero en el corazón del pueblo fiel, la certeza nunca desapareció. María fue elevada, con cuerpo, con alma, con todo lo que fue, porque Dios no deja nada santo en el polvo, porque el amor no olvida a la madre del amor. Y aún hoy, el sepulcro sigue vacío. No es un misterio para resolver, es una promesa para abrazar, porque donde no hay cuerpo, hay gloria, y donde hay gloria, hay esperanza. Capítulo 6. El secreto guardado por Juan el Amado. Juan guardó silencio durante muchos años, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía. Algunas verdades no se escriben, se conservan en el pecho, como una llama que arde sin hacer ruido. Desde el día en que vio elevarse el cuerpo de María, no con violencia, sino con suavidad celestial, algo dentro de él cambió para siempre. Era joven aún, pero en su mirada ya habitaban siglos. Había recostado su cabeza en el pecho de Jesús. Había visto la cruz. Había recibido a la madre como suya. Y ahora, también había sido testigo de su partida gloriosa. Pero no podía contarlo como un hecho más. No era historia. Era un secreto. Juan vivió en Efeso. Muchos lo buscaban por su sabiduría, por haber sido testigo de lo que otros solo escuchaban. Pero cuando le preguntaban por la Asunción, su voz se volvía baja. Miraba al cielo, como si buscara permiso. Y luego decía, lo que vi fue para mi alma, no para mis palabras. Y cambiaba de tema, no por miedo, sino por respeto, porque lo que presenció en aquella habitación no se podía traducir en frases humanas. Fue una visita de lo eterno, una interrupción del cielo, un momento donde la carne dejó de pesar, y la gloria comenzó a pesar más. Los discípulos más jóvenes insistían. Querían saber, querían escribirlo, querían dejar testimonio. Y Juan los entendía, pero solo les decía, el que ha vivido algo santo, sabe cuándo callar. Y aunque parecía evasivo, había una dulzura en su silencio, como si reviviera cada vez ese instante, y al callar, lo conservara más puro. Una vez, un joven preguntó, Maestro, ¿por qué Dios se llevó a María con cuerpo y alma? Juan sonrió. No respondió con teología. Solo dijo, porque no podía quedarse. El cielo la necesitaba, y los ojos del joven se llenaron de lágrimas, sin saber por qué. Con el paso del tiempo, Juan escribió el Apocalipsis. En él, dejó rastros del secreto. No lo dijo con nombre, pero los que sabían entendieron. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. No explicó más. No lo necesitaba. Esa mujer no era una visión cualquiera. Era ella, la que había sido llevada al trono, la reina madre, la que venció no con espadas, sino con silencio y fe. Algunos decían que Juan, al rezar el rosario, entraba en un estado de contemplación tan profundo, que parecía ver de nuevo aquel momento. No hablaba, no se movía, solo lloraba en silencio, como quien presencia algo demasiado bello para describir. Una noche, ya anciano, llamó a uno de sus discípulos más fieles. Le pidió que trajera una vela encendida. Se sentó junto al fuego, miró la llama y dijo, no escribas esto, solo escúchalo. Y con voz temblorosa, narró por primera vez lo que sus ojos habían visto. El cuerpo de María elevándose entre luz, el rostro sereno, los ángeles en reverencia, y el cielo abriéndose no como una promesa, sino como un hogar. El discípulo escuchó, lloró y obedeció. Nunca escribió nada, solo lo transmitió con lágrimas.
porque hay secretos que no se enseñan, se heredan. Y así, Juan llevó el secreto hasta su último aliento. Nunca lo negó, nunca lo explicó, solo lo vivió. En cada misa, en cada rezo, en cada suspiro. Sabía que había sido testigo de la más grande coronación. Y con eso, le bastaba. Hoy, su silencio sigue siendo palabra. Su discreción, testimonio. Porque el discípulo amado entendió que lo más sagrado no siempre se dice. A veces, simplemente se guarda en el alma. Y ahí permanece, ardiendo, esperando que otro corazón también se atreva a creer. Capítulo 7. La promesa celestial a los que la aman. María no se despidió con discursos. No dejó escrituras, ni doctrinas propias. Pero dejó algo más fuerte, una promesa. Una promesa grabada no en piedra, sino en corazones. No dicha en voz alta, sino susurrada desde el cielo. Donde estoy yo, estarán los que aman como yo amé. Esa promesa no fue pronunciada por labios humanos, pero todos los que han caminado con María la llevan en el alma, porque desde su asunción, una certeza invisible recorre la tierra, que la reina no se alejó, solo cambió de trono. Los apóstoles lo sintieron primero, en cada oración, en cada duda, en cada momento de miedo, sabían que ella los acompañaba, no con palabras, sino con presencia, como lo hace una madre que no necesita ser vista para hacerse sentir. Juan, en sus últimos años, decía a sus discípulos, cuando rezas de corazón, ella escucha antes que termines la frase. Y quienes lo escuchaban sentían algo moverse en su interior, como si esa verdad no necesitara ser demostrada, solo abrazada. Con los siglos, la promesa creció. En catacumbas, en monasterios, en campos de batalla, en casas humildes, millones comenzaron a experimentar lo mismo. María no era un recuerdo, era compañía viva. Una mujer moribunda en Roma dijo una vez, no sé si mi alma subirá, pero sé que si ella me toma de la mano, llegaré. Y su rostro, lleno de dolor, se transformó en paz. Un niño en Guadalupe dijo haber sentido su manto cubrirlo del frío, sin que nadie más lo viera, y el calor que sintió nunca lo olvidó. Un preso en España, condenado a muerte, gritó desde su celda, «Madre, si estás en el cielo, no me sueltes». Y esa noche durmió como un niño, aun sabiendo que al amanecer sería llevado a paredón. Porque la promesa es real. No es de palabras, es de amor. María fue llevada en cuerpo y alma al cielo para que nosotros nunca dudáramos de nuestro destino. Para que supiéramos que nuestra carne, aunque herida, puede ser glorificada. Para que no temamos la muerte, porque ella la cruzó sin dejar rastro. Y desde allá, se inclina, nos escucha, nos cuida, nos espera, pero sobre todo, nos enseña a amar. Cada vez que alguien reza el rosario, esa promesa se activa. Cada Ave María es un eco del sí original. Cada misterio contemplado es un paso hacia el mismo cielo que la recibió. Y ella, desde su trono, no solo escucha, actúa. No concede lo que pedimos por capricho. Concede lo que necesitamos para salvarnos, porque su promesa no es de consuelo barato, es de eternidad. A quienes la aman con sinceridad, María los visita, a veces en sueños, a veces en lágrimas, a veces en ese silencio donde ya no hay respuestas humanas, pero hay fe. Una madre que pierde un hijo y no se rinde, un joven que cae y vuelve a levantarse por amor, un enfermo que, en lugar de quejarse, ofrece su dolor por otros. Todos ellos están viviendo la promesa, porque María no solo fue llevada al cielo, fue colocada ahí, para recordarnos que también nosotros tenemos un lugar preparado. La promesa es sencilla, pero eterna. Si tú me acompañas en la tierra, yo caminaré contigo hacia el cielo. Y cuando tus ojos se cierren, como los míos se cerraron, el cielo se abrirá. Capítulo 8. El trono de la mujer vestida de sol. El cielo no improvisa.
Cada estrella, cada rayo, cada criatura tiene un sitio. Pero había un trono que había estado reservado desde antes del tiempo. No era para un arcángel, no era para un patriarca, era para una mujer. Una mujer que dijo sí en Nazaret, que caminó en silencio hasta Belén, que huyó a Egipto con un niño Dios en brazos, y que estuvo de pie, firme, al pie de una cruz manchada de sangre. Esa mujer, que nunca buscó honores ni privilegios, fue llevada al corazón del reino. Y los cielos, al verla llegar, entendieron que el trono por fin tenía dueña. La mujer vestida de sol, la reina coronada con 12 estrellas, la madre de todos. No hubo aplausos, no hubo alarde, solo una gloria tan pura que obligaba a los ángeles a inclinar el rostro, porque en su humildad, María reflejaba todo lo que el cielo ama. No era una reina de poder, sino de entrega. No se sentó en ese trono por fuerza divina, sino por fidelidad humana. Cristo la recibió como un hijo recibe a su madre que regresa del exilio. Su mirada no fue de rey a sierva, sino de hijo a madre. Y los ángeles, que nunca conocieron carne ni dolor, comprendieron al verla que la verdadera realeza nace del sufrimiento amado, no del poder. Desde entonces, ella reina, no con espada, no con leyes, reina con intercesión, con ternura, con lágrimas recogidas. Cada oración que se eleva desde la tierra y la nombra, llega primero a sus manos antes de tocar el trono del Cordero. Hay almas que, al morir, temen el juicio, pero al ver su rostro, saben que no están solas, que si la Madre está ahí, la misericordia no fallará. Y no es mito, no es poesía, es promesa cumplida. San Bernardo decía que, cuando un pecador la invoca, María no pregunta si merece ayuda. Ella actúa, porque no reina para ser adorada, reina para servir. Y eso la hace más gloriosa que 1000 tronos dorados. El Apocalipsis la describe como la mujer que enfrenta al dragón, no con armas, con su sí. Porque su trono no es solo recompensa, es estandarte de guerra. Cada vez que alguien cae y vuelve a levantarse con fe, su corona brilla un poco más. Cada mártir, cada consagrado, cada madre que enseña a rezar el rosario, cada hijo que regresa después de años, todos ellos son frutos de su reinado silencioso. Desde el cielo, ella no se olvida de nadie. Hay quienes han sentido su abrazo en la enfermedad, otros en la prisión, algunos, incluso en la calle, entre el ruido del mundo, han sentido que algo invisible los toca y los levanta. Y cuando preguntan qué fue eso, la respuesta suele ser la misma. Fue ella, porque su trono no es solo celestial, es también maternal. Está hecho de amor callado, de fidelidad oculta, de dolor ofrecido. Y por eso, nadie lo puede quitar. Hoy, millones la invocan como reina. Reina de la paz, reina del rosario, reina del cielo. Pero para muchos, sigue siendo simplemente mamá. Y ella, desde su trono, no se molesta. Al contrario, sonríe. Porque en su gloria, no perdió la cercanía. Y en su realeza, no dejó de ser tierna. Ese trono, el más alto del cielo, no está hecho de oro. Está hecho de sí. Del fiat más puro que la historia ha conocido. Y ese trono no es lejano. Es un faro. Es una promesa viva de que el cielo también espera por nosotros. Porque donde la reina fue llevada, sus hijos algún día llegarán. Madre Santísima, mujer vestida de sol, reina coronada por Dios, tú que fuiste llevada en cuerpo y alma al cielo, tú que tocaste la eternidad con tus manos humanas, mírame. Estoy aquí, todavía en la tierra, con los pies cansados, el corazón herido y los ojos que a veces no ven más que sombra. Pero sé que estás. Sé que tu trono no es distancia, es presencia. Y que desde allá, sigue siendo mi madre. María, no permitas que me pierda. Enséñame a decir sí como tú lo dijiste. A creer aunque no entienda.
a amar aunque duela, a esperar aunque todo parezca perdido. Tú no conociste pecado, pero conociste dolor. No fuiste tocada por la corrupción, pero fuiste atravesada por la cruz. Y aún así, creíste, callaste, esperaste. Por eso, hoy te pido, acompáñame. Llévame de la mano, como llevaste a Jesús en Egipto, como llevaste a Juan a casa, como llevaste tu cuerpo al cielo. Reina gloriosa, yo también quiero llegar. No por mis méritos, no por mi fuerza, sino por tu intercesión. Si un día mis fuerzas me faltan, ven. Si mis pecados me acusan, defiéndeme. Si mi alma se oscurece, ilumíname. Tú que estás junto al trono del Rey, no olvides a este hijo tuyo que todavía lucha. Y cuando llegue mi hora, no dejes que camine solo. Ven por mí, tómame de la mano, y guíame a casa. Porque si tú estás, ya no hay temor. Porque si tú reinas, yo también puedo esperar. Y si el cielo se abrió para ti, sé que también se abrirá para mí. Amén.